porque el tema que voy a compartir me parece que es un tema muy importante. Y le voy a pedir le pedí que se siente, pero le voy a pedir que se levante, leamos juntos de pie, en honor a la palabra de Dios, en respeto a la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, versos 18 al 25, en una versión que se llama la Nueva Versión Internacional, en un tema que le hemos puesto: cambia la mentira por la verdad de Dios. Y usted se va a dar cuenta por qué el título del tema. Así es que vamos a leer juntos la palabra de Dios y la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lea conmigo, dice la Escritura: pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, Dios los entregó a la impureza en las pasiones de sus corazones para deshonrar sus cuerpos entre sí. Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y veneraron y rindieron culto a la creación antes que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén, amén. Tome su asiento, por favor. Tome su asiento. Cambia la mentira por la verdad de Dios. Cambia la mentira por la verdad de Dios. Ahí se mira en la pantalla un pueblo romano. Este es uno de los pueblos de hoy de la ciudad de Roma. Así es que Pablo, te voy a contar un poquito de este tema. Pablo se encuentra en una ciudad que me parece, se ha pensado que Pablo está en una ciudad que se llama Corinto, o tal vez está en una ciudad cerquita de Corinto, a 6 millas de distancia, que se llama Cencreas. ¿Por qué se cree que Pablo estaba allí cuando escribe? Bueno, porque había una mujer, si le hace clic por ahí, había una mujer que se llamaba Febe. Y esta mujer Febe, si le hace clic otra vez, ella era de Cencreas. Y le voy a mostrar un mapa. Ahí tenemos un mapa de Grecia el día de hoy. A ver si lo mira usted conmigo. Ya llegó la señal, ¿ya vio? Así es que mira el puntito rojo. Esto de acá es la parte sur de Grecia. Y donde está el puntito rojo, o ese balón o globo rojo, está la ciudad de Cencreas. Cencreas es un puerto y Cencreas está a 6 millas hacia el este de Corinto. Perdón no sé cómo se puede decir, no quiero presumirles, pero les quiero mostrar una foto muy bonita. Por favor, si me ayuda ahí, Marcelo. Ahí está su servidor con mis 2 muchachos en Cencreas. Era un puerto muy importante en Grecia, donde Pablo, en ese lugar, si usted mira donde estamos parados nosotros, del lado izquierdo están ellos renovando el piso de lo que era una iglesia que se cree que la plantó el apóstol Pablo. Si le hace clic otra vez, vamos a mirar un poquito. Ahí está el círculo rojo. Ya obviamente se cayó, pareciera que un temblor tiró toda esta construcción de una iglesia que había plantado Pablo. Y este puerto
todavía están arqueólogos estudiando los restos de lo que fue ese puerto importante en Grecia. Del lado izquierdo, del lado derecho, perdón, al fondo era donde llegaban los barcos para bajar la mercancía, para que pudieran distribuirla para los habitantes de no solamente de Cencrea, de Corinto, pero Atenas, de toda Grecia. Así es que otra vez ahí Pablo fundó aparentemente una iglesia. Y en ese lugar Pablo hizo un voto muy especial. Se puso de rodillas, le raparon la cabeza y bueno, se comprometió con el Señor a seguir siendo un obrero fiel, un servidor fiel. Vamos a otra fotografía, me parece que hay una más. Ahí al fondo, atrás de su servidor, se encuentra ahí como un estanque. Bueno, no se alcanza a ver, pero yo estoy bloqueando a los arqueólogos. Están atrás de mí los arqueólogos estudiando otra vez los restos de lo que fue ese hermoso puerto, y donde Pablo fundó una iglesia, y donde muy probablemente desde allí Pablo escribió a la iglesia de Roma. Ya había aproximadamente 4 o 5 iglesias en Roma para el año 57 después de Jesucristo. Entonces Pablo conoce a líderes de todas esas iglesias, aunque Pablo nunca ha estado en Roma. Y cuando Pablo está en ese lugar, Pablo tiene planes muy especiales para ir para Roma. Ya la pastora Marisa nos compartió la semana pasada que Pablo quería hablarles un poquito más de lo que significa una doctrina saludable, para que ellos tengan también una vida saludable. Pablo quería específicamente hablar de 2 temas muy importantes. Bueno, lo hace al principio de esta carta tan importante. Pablo habla de la justicia de Dios. Pablo le explica a los romanos, si le hacemos clic para la pantalla, Pablo les explica a ellos qué es lo que significa la justicia de Dios. Y Pablo también un poquito más adelante le explica a la gente que la justicia, la razón por qué la justicia de Dios era necesaria. Ahora, es muy importante entender que cuando hablamos de esta justicia de Dios, la justicia de Dios es obviamente completamente diferente a la justicia de la que se habla el día de hoy en los medios masivos de comunicación. Si usted mira las noticias el día de hoy, hablan de cierta justicia, de cierta igualdad, inclusividad, diversidad, equidad y de un montón de temas muy interesantes, pero no tienen absolutamente nada que ver con la justicia de Dios. Son temas muy diferentes porque obviamente no entienden la justicia de Dios. Para hablar de justicia social verdadera o justicia bíblica, hay que comprender la palabra de Dios y hay que comprender lo que Dios enseña. Entonces, cuando la gente habla de justicia social sin tener un respaldo teológico o un respaldo cristiano de quién es Dios, es difícil hablar entonces de la justicia de Dios si no la conocemos, ¿no es cierto? Pero ¿qué es la justicia de Dios? Por favor, si puedes, tómale una foto a esta explicación. Es una foto que me parece, perdón, es una explicación muy larga que no voy a poder explicar porque aquí me tardaría varias horas en explicarlo. Pero cuando se habla en la palabra de Dios de lo que significa la justicia de Dios, que es un tema muy importante para Pablo, significa que Dios está proveyendo un camino para la salvación. Cuando Dios habla de ser justo, significa que entonces voy a abrir un camino. Dios va a abrir un camino, para que la gente encuentre esa justicia de Dios. No sé si es un poquito difícil porque estos temas son bastante profundos, pero cuando se habla de la justicia de Dios, es la provisión de Dios para la salvación de todos los seres humanos. La palabra de Dios dice: no lo busque, escúcheme, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y por los profetas. En otras palabras, Dios crea un camino de salvación. Cuando Dios es justo porque está creando un camino para la justicia, para que nosotros podamos disfrutar de esa justicia sin ser condenados. Pero también la justicia de Dios es la manifestación del carácter de Dios.
¿Qué significa eso? Significa que Dios es justo y que Dios es fiel. En otras palabras, cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de lo opuesto a la injusticia, obviamente, y de lo opuesto a la infidelidad. Cuando se habla de la justicia de Dios, también se habla de lo que significa relacionarse, de ese tipo de relación que Dios nos da. Por ejemplo, dice la palabra de Dios en Romanos 3:22, esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. En otras palabras, cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando otra vez del camino hacia la salvación, del camino hacia la comunión con Dios, y ese camino solamente se alcanza a través de Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Así es que ¿cómo me puedo relacionar con Dios? Solamente a través de recibir a Jesucristo como mi Señor y como mi Salvador. ¿Cómo me puedo relacionar con Dios? Arrepintiéndome de mis pecados. ¿Tiene sentido? Si no me arrepiento de mis pecados, ¿cómo me puedo relacionar con un Dios justo? ¿No es cierto? Me tengo que arrepentir de mis pecados, ¿verdad? Entonces Dios abre un camino para la salvación. También significa, cuando hablamos de justicia de Dios, estamos hablando de tener nosotros una buena relación con nuestro Dios, una relación de paz, una relación en la que nos ponemos a cuentas con Dios. Romanos 5:1 dice, por ejemplo, que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Se da cuenta qué bonito es esto? En otras palabras, si yo estoy viviendo en pecado, tengo que buscar el perdón de Dios para poder tener paz con Dios. ¿No es cierto? Si yo estoy peleado con mi prójimo, ¿usted cree que vamos a tener paz? ¿Puede haber paz? Si estoy peleado con mi prójimo, no puede haber paz, ¿no es cierto? Puede haber paz, pero de la otra paz. Sí, que paz. No, pero de la paz de Dios no puede haber paz cuando estoy peleado con mi prójimo. Tampoco puede haber paz con Dios cuando estoy peleado con Dios. ¿Cómo me peleo con Dios? Cuando cometo pecados. Así es que cuando hablamos de justicia de Dios, estamos hablando de que haya también limpieza en nuestros corazones. Dios busca, porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios fiel, busca que tú seas justo, busca que tú seas fiel también. Y por último, pues la justicia, cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de todo lo que es opuesto al pecado. Si es pecado, entonces no es justo. Y si es pecado, entonces no es parte de la justicia de Dios. Lo voy a repetir. Si es pecado, entonces no es justo eso, esa acción o esa persona. Y si es pecado, tampoco entonces tiene que ver con la justicia de Dios. Porque Dios busca solamente, Dios es un Dios justo, es un Dios perfecto, es un Dios santo. Entonces la justicia de Dios es todo lo opuesto al pecado. Si yo miro por aquí las ofrendas que están aquí, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Digo, bueno, pues esto no le hace falta a nadie. Agarro y me lo echo para aquí a la bolsa, ¿verdad? Y lo acomodo bien en mi bolsita aquí. ¿Es justo o es injusto? ¿Es pecado o no es pecado? O es obvio, ¿verdad? Es pecado. ¿Me afectará mi relación con Dios eso? Automáticamente, ¿no es cierto? Automáticamente, exactamente. Entonces justicia es todo lo que es opuesto al pecado. Pero otra vez me tardaría horas explicando eso. Quizás sería bueno preguntar por qué es importante la justicia de Dios, por qué es necesaria la justicia de Dios. Y voy a pedirle a mi esposa si me comparte un poquito de su café, porque creo que el agua le traté de tomar y no pude tomarle. Gracias. Ay, mejor. Es un té, muchas gracias. Ayer tuve que tener 2 bodas. Me sacrifiqué con 2 bodas, comiendo en lugares diferentes. Y el ruido estaba tan grande que hablábamos tan fuerte, pues que terminé sin voz ayer. O sea, para comunicarme con mi esposa, porque la tenía aquí a un ladito, pero el sonido estaba tan fuerte. Una fue la boda de un pastor y otra fue la boda de una compañera de trabajo. Así es que me quedé sin voz. Pero mire, ¿por qué es necesaria
la justicia de Dios? ¿Por qué tú necesitas la justicia de Dios? ¿Por qué yo necesito de esa justicia de Dios? ¿Por qué el ser humano en general necesita de un Dios justo? Dice la palabra, aquí me parece que aquí en la palabra de Dios nos dice por qué. La palabra de Dios dice, lo está en tu boletín, pero también está aquí en la pantalla, en el texto que sigue, en la filmina que sigue. Porque es necesaria la justicia de Dios, dice el versículo 18 de Romanos capítulo 1. Ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo. ¿Contra qué cosa? Contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. ¿Por qué es necesaria la justicia de Dios? Porque es necesario que Dios venga y castigue el pecado, castigue al pecador, o dé perdón al pecador y le dé salvación al pecador. ¿Por qué es necesario? Es necesario, hermano y hermana, amigo y amiga, porque el hombre se llenó de impiedad, se llenó de injusticia y terminó viviendo en la maldad. El ser humano en general ha vivido en la maldad, escogió la maldad. En otras palabras, escogió vivir en la mentira en vez de vivir en la verdad. ¿No es cierto? El ser humano en general, no estoy diciendo tú, pero estoy diciendo la humanidad en general, decidió cambiar la verdad de Dios, decidió escoger la mentira, decidió vivir en impiedad, vivir en injusticia y vivir en maldad. En otras palabras, Dios se enoja, Dios tiene ira. La ira de Dios, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa esto de la ira de Dios? ¿Qué significa? Bueno, la ira de Dios tiene tres propósitos muy específicos. La ira de Dios, no tomes nota, escucha nada más, tómale fotos si gustas. La ira de Dios tiene generalmente tres propósitos. Número uno, la ira de Dios manifiesta la impiedad y la maldad humana, la muestra, la revela. Si algo está mal, el Señor lo va a decir. El Señor lo va a expresar. Y digo, ya lo dijo aquí en su palabra, por ejemplo, en la palabra de Dios. Tenemos infinidad de historias en la palabra de Dios, de que Dios se quejó, Dios disciplinó cuando el pueblo de Dios se alejaba de Dios. ¿Y cómo lo hacía? Lo hacía permitiéndole al pueblo que cosechara las consecuencias de su impiedad o de su maldad. Te voy a decir un ejemplo. Te voy a decir un ejemplo que es muy lamentable. Tengo un montón de ejemplos, pero te voy a decir un ejemplo. Hace muchos años nos pidieron a mi esposa y a mí ir a hacer oración por un muchacho. Yo creo que digo muchacho porque ya no tengo la edad que tenía en aquel tiempo, ¿verdad? Pero la persona tenía como unos 30 años. Nosotros teníamos como 24, 25, yo creo, cuando fuimos a orar por él. Y ese muchacho estaba en una situación muy complicada. Le había contraído el virus del HIV, el virus del SIDA. Tenía SIDA ya. Y el muchacho estaba sufriendo mucho, como no tienes idea. Como no tienes idea, tenía llagas por todos lados. Era una situación muy triste. Cuando nosotros fuimos, oramos por él, pero una de las preguntas importantes para mí era cómo estaba su corazón y cómo estaba su relación con Dios. Y el muchacho me dijo que, bueno, que él deseaba la bendición de Dios, que él deseaba el estar en paz con Dios. En ese momento oramos por él. Y oramos para que Dios le diera perdón de sus pecados y le diera salvación eterna. Pedimos por sanidad física también. Pero tristemente el muchacho murió como 2 o 3 meses después. ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? Murió porque había tomado decisiones que lo habían llevado a esa situación tan complicada, ¿no es cierto? Murió porque se había contagiado por vivir una vida desordenada. En otras palabras, la ira de Dios significa que si uno decide poner la mano en el fuego por tu propia voluntad, ¿tú crees que Dios te va a ir a jalar la mano para que no la pongas? ¿O te va a dar la libertad que escojas lo que quieres hacer?
Te va a dar la libertad, ¿no es cierto? Si quieres poner la mano en el fuego, la vas a poner. Eso significa que la ira de Dios significa que Dios te va a dar el derecho de decidir lo que tú quieres hacer con tu vida y que después de eso recibas las consecuencias de esa decisión que tomaste. Eso significa en cierta manera la ira de Dios. Dejarte que tú tomes la decisión. Si tú dices yo quiero robar un banco y me voy a ir a robar un banco, Dios no te va a forzar a que no lo hagas, te va a invitar a través de personas que no lo hagas, te va a invitar a través de su Espíritu Santo a decirte que no lo hagas, pero si tú decides hacerlo, Dios te va a dejar que coseches las consecuencias de tu propia decisión. Entonces la ira de Dios no es necesariamente esa ira de que está con una varita y te va a estar golpeando cada rato que te portes mal, sino simplemente te va a dejar cosechar las consecuencias de las decisiones que tú tomes. En otras palabras, va a restringir su gracia para ti, porque tú la rechazaste. ¿Me doy a entender un poquito? Entonces sí, pero también significa que si yo decido vivir una vida de salud, una vida de respeto, una vida de amor, Dios también me va a dar la oportunidad de que coseche las consecuencias, ¿qué cosa? Positivas, ¿no es cierto? De esas decisiones. Eso tiene que ver con lo que le llaman el libre albedrío, con la oportunidad de tomar nuestras propias decisiones. Así es que la ira de Dios manifiesta la impiedad. Si tú estás mal, te lo va a decir en tu corazón. También cuando hablamos de la ira de Dios, Dios va a crear un medio para la salvación. Si ya cometiste un pecado, va a crear un medio. Sí está enojado con el pecado, pero te sigue amando a ti. Dios se enoja con el pecado, pero te sigue amando a ti y va a crear un medio a través del arrepentimiento, a través de la convicción del Espíritu Santo para que te arrepientas y para que puedas ponerte a cuentas con Dios. La ira de Dios también significa otra vez dejar al ser humano, como lo dije al principio, que tome su decisión y lo deja que reciba la consecuencia de su pecado. Así es que cuando hay maldad, cuando hay pecado, la ira de Dios se hace manifiesta. Cuando hay pecado, cuando hay maldad, aún así el Señor crea un medio para la salvación y aún así pues también deja que el ser humano coseche las consecuencias de sus propias decisiones. Pero el texto dice claramente, pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Nomás quiero decirte qué significa la palabra impiedad. ¿Alguien sabe qué significa la palabra impiedad? ¿Alguien sabe qué significa la palabra impiedad? ¿Qué significa ser impío? Bueno, ya lo dijo, ya nos ayudó Marcelo. Significa negar a Dios. La impiedad significa negar a Dios. Significa decir, bueno, realmente Dios ni existe. ¿Para qué le hago caso? Entonces la impiedad significa adorar a una criatura en vez de adorar al Creador. Somos idólatras, o los seres humanos son idólatras cuando adoran a una criatura o a un objeto en vez de adorar a Dios. Con todo respeto, algunos de nosotros en algún momento pusimos confianza en algunos objetos. ¿No es cierto? Yo no sé tú, pero yo cargaba un amuleto y yo pensaba que me cuidaba todo el tiempo. Aquí lo cargaba en mi pecho. Algunos cargaban la pata de conejo. Algunos ponían la pulsera, ¿cómo le llamaban? Una pulserita que empezaron a sacar. Algo así, ¿no? Y otros que piedras, no sé para qué cosa, ¿verdad? Entonces, poner la confianza en algo que no es Dios o alguien que no es Dios es idolatría, y eso es exactamente lo que el ser humano hizo. Si tú lees conmigo ahí en tu boletín, versículo 19 dice, porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos, o sea, tontos o necios, y cambiaron la gloria del Dios
incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios dio las tablas de la ley a Moisés? ¿Verdad que sí? En el monte Sinaí. ¿Sabían, verdad? Que en el monte Sinaí, por ahí había un monte, subió Moisés y Dios le dio las tablas de la ley. Y cuando bajó con las tablas de la ley, ¿qué estaba haciendo el pueblo? ¿Se acuerdan? ¿Sabes qué hicieron? Pidieron una cooperacha, como decimos en mi pueblo. A ver, ¿tú tienes, qué tienes ahí? ¿Un anillo? ¿Qué tienes? ¿Un arete? ¿Qué tienes? ¿Qué más tienes? A ver, una cadena. Vamos a juntarlo todo. Y entonces hicieron un becerro de oro. ¿Y qué hicieron con el becerro de oro? Lo adoraron. ¿Está correcto Pablo o no está correcto Pablo? Pablo dijo, en vez de adorar al Creador, ¿qué dijo? Adoraron a las criaturas. A mí me encanta nuestra cultura latina, nuestra cultura prehispánica, pero ¿a quién adoraban nuestros ancestros aztecas y mayas? ¿Alguien sabe a quién adoraban nuestros ancestros? A la lluvia, al sol. Huitzilopochtli era el dios del sol. Tlaloc era el dios de la lluvia. ¿A quién más? Al dios del maíz también, que se me olvida su nombre, pero todos, y no es cornflakes, no tampoco, cornflakes, no. Adoraban a todas estas imágenes, a todos estos reptiles, en otras palabras, el ser humano dejó de creer en este Dios creador en algún momento y ahorita tenemos un montón de personas ateas, ¿no? Un montón de personas que no creen en Dios. Impiedad significa negar la existencia de Dios, significa vivir completamente alejado de Dios, rechazar todo lo que tiene que ver con Dios y convertirse en idólatras. Alguna vez me preguntaron, ¿y cómo se salvan los que nunca han escuchado hablar de Dios? Les pregunto a ustedes, ¿cómo se salvan los que nunca han escuchado hablar de Dios? ¿Cómo se salva? ¿Habrá salvación para los que nunca han oído hablar de Jesús? ¿Habrá salvación para los que nunca han escuchado hablar de Dios, del Dios del cristianismo? ¿Habrá? ¿Sí o no? La verdad es que sí hay. ¿Cómo se salva la gente? ¿A través de qué cosa? Como dice Pablo aquí, a través de, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en las cosas creadas, de modo que nadie tiene excusa. Cuando los seres humanos ponen su confianza en el Creador del universo, aunque nunca hayan escuchado hablar de Jesucristo. ¿Y por qué lo digo? Porque hubo mucha gente en los mayas y en los aztecas que no oyeron de Jesucristo, o sí oyeron de Jesucristo. ¿Será que Dios los dijo, como no han llegado los españoles, todos ustedes al infierno, nadie se va a salvar? No, Dios es eterno y Dios es el rey del universo. Dios ha estado presente en toda la tierra. Él es el rey de toda la tierra y el rey eterno, ¿no es cierto? Él siempre ha estado presente. Aunque nosotros no estemos presentes, el Señor siempre está presente. De tal manera que cuando uno mira el mar, cuando uno mira el cielo, cuando uno mira las hermosas montañas, ¿qué es lo que nos dicen todas estas cosas? Que hay un creador, que hay un Dios maravilloso, ¿no es cierto? Que hay un Dios hermoso, que hay un Dios que es majestuoso, de tal manera que no hay nadie que pueda decir no hay Dios, porque con solo ver la creación de Dios, yo creo que cualquier persona seria y honesta se quedaría maravillado, ¿no es cierto? De la majestad de nuestro Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? A mí me encanta ir a pararme cuando mi esposa me acepta la invitación, porque no siempre me la quiere aceptar, ¿verdad? Porque no le gusta caminar allí, pero me encanta ir al muelle del muelle de Seal Beach. Pero ya aceptó ir a caminar conmigo en el parque, así que estamos caminando 3-4 días en el parque por 3 millas. Poquito a poquito se empieza a notar, poquito a poquito. Esta no me quedaba, ya me queda. Nomás no se confía mucho por los botones, ¿verdad? Que todavía puedo dar un botonazo para allá, ¿verdad? Un botonazo para allá. Pero me encanta sentarme en el pier, en el muelle de Seal Beach. Ahí hay una banquita y me encanta sentarme para admirar la majestad de Dios. A través de las olas, a través del ruido de las olas, a través de la expansión del mar. Que tú ves los barcos, ¿no? Y como que van bajando así, ¿verdad? El barco como que va así.
Se va alejando, pero como que va alejándose así hasta que ya miras nomás la puntita del barco. Me encanta ver la majestad de Dios. Me encanta ver las montañas. Me encanta ver los ríos. Me encanta ver las estrellas, el cielo, porque me hablan todas de un creador inteligente, de un creador poderoso, de un creador lleno de amor para nosotros, porque todo eso lo hizo para nosotros, ¿sabías? Lo hizo para que vayas y te sientes un ratito en la playa. Lo hizo para que disfrutes del solecito tan rico que nos quema que nos da mucha vitamina D, por cierto, ¿verdad? Todo esto lo hizo Dios de tal manera que nadie tiene ninguna excusa. Entonces Dios se manifiesta en contra de aquellos que dicen que no hay Dios. Dios se manifiesta contra aquellos que dicen que deciden adorar a alguien más que no es Dios o a algo más que no es Dios. Dios se manifiesta contra ello, pero también Dios se manifiesta en contra de toda la maldad humana. Y me voy a meter en una situación un poquito complicada a lo mejor, pero espero que tú lo puedas recibir, porque así lo dice la palabra de Dios. Dios se manifiesta en contra de la maldad. Dice la palabra de Dios, nada más escúchame, aunque no lo busques, en la palabra de Dios, en Romanos capítulo 1, versículo 24 al 32. Mira lo que dice la escritura. Dice la palabra de Dios: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual. ¿Te acuerdas que te dije que la ira de Dios es que deja a los seres humanos que toman su propia decisión? No significa que Dios los convirtió en pervertidos sexuales o en impuros sexuales, sino que Dios los dejó que tomaran su decisión, y cuando tomaron su decisión los seres humanos, su corazón se entenebreció y debido a los malos deseos de sus corazones, se encaminaron hacia la impureza sexual, dice aquí, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes del Creador, que es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Otra vez, no quiere decir que Dios los entregó, sino que les dejó que ellos tomaran su propia decisión. ¿Y cuál fue la decisión? Versículo 26 en tu Biblia dice: en efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, escucha bien, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos. Perdón, no está hablando de nosotros. A lo mejor sí, ¿verdad? Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. En otras palabras, el ser humano en general, no estoy hablando de nosotros en este momento, pero el ser humano en general, al alejarse de Dios, lo primero que hizo es pervertirse sexualmente. Esa fue la primera cosa que afectó al ser humano. ¿Te acuerdas con Adán y Eva que estaban en el jardín del Edén y estaban desnudos? ¿Y les incomodaba que estaban desnudos? No les incomodaba que estaban desnudos antes de caer. No les incomodaba porque había santidad en el cuerpo humano. Entre ellos dos, eran hombre y mujer, esposo y esposa, digamos. Había pureza.
Pero cuando desobedecen a Dios, ¿qué fue lo que hicieron? Se escondieron y se taparon, porque entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Pues ¿qué no estaban desnudos antes? ¿No es cierto? Entonces la primera cosa que le afecta al ser humano cuando se aleja de Dios es que algo cambia en su manera de verse a sí mismo y algo cambia en su manera de relacionarse con los demás. Algo cambia. Entra como cierta malicia, cierta maldad, y lo primero que afecta es nuestra sexualidad. Y Pablo dice, y con todo respeto lo voy a repetir yo también, que el ser humano se pervirtió con el mayor respeto y se entregaron a relaciones. ¿Cómo fueron esas relaciones? Hombre con hombre, vergonzosas, mujer con mujer. ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso hoy? Lesbianismo, homosexualismo. Yo entiendo que la gente hoy dice, no, pues es que soy un hombre en cuerpo de mujer, soy una mujer en cuerpo de hombre. O la gente dice así, Dios me hizo. Te haya hecho Dios así o no te haya hecho Dios, eso se llama perversión sexual. ¿Tú crees que el Señor hizo también a los que roban? Pues también los hizo Dios, ¿no? Pero tienen inclinación a robar. ¿Los hizo Dios? Sí, también los hizo Dios. ¿Sí o no? Dios hizo también a los hombres adúlteros, pues Dios los formó. Ellos se hicieron adúlteros solos, pero Dios los formó y tienen una inclinación al adulterio. Pero el que tengan una inclinación al adulterio, el que yo pueda decir es que, hermanos, yo nací mujeriego. ¿Me da permiso de ser mujeriego eso? ¿Me da el derecho a ser mujeriego? Porque yo digas que yo soy mujeriego, así me hizo Dios mujeriego. ¿Tengo derecho de ser mujeriego? Varones, ¿verdad que no? Como que no querían decir, tardaron en decir, pero en otras palabras no tenemos excusa. Nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Nadie. Me encanta cuando leí, ya se los he compartido antes, leí de este sacerdote que se llama Henry Nouwen. Se llamaba. Me gusta. Tiene un libro que se llama, me parece que se llama El regreso del hijo pródigo, si es que no me falla la memoria. Pero me gusta porque él aceptaba que tenía esa tentación, esa inclinación hacia otros hombres. Pero dice que una vez estaba en el Museo del Louvre y estaba contemplando el retrato de Rembrandt del hijo pródigo. Y cuando estaba mirando el retrato del hijo pródigo, se quedó contemplándolo por varias horas. Y cuando él está contemplando esa pintura del hijo pródigo, el hijo está aquí, el padre tiene las manos así sobre el hijo. Y en ese momento dice que tuvo una convicción de que Dios mismo le estaba diciendo a él, tú eres ese hijo pródigo. Tú eres. Y dice él que tuvo una convicción en ese momento que él sintió que él era el que había pecado contra el cielo. Como dijo el hijo pródigo, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Él tuvo esa convicción de decir, sí, Señor, yo he estado pecando, no tengo excusa. ¿Qué fue lo que decidió él en sus últimos años? Él pudo decir, así nací, así fue creado, con esta inclinación, pero él dijo, en este momento me abstengo. Es decir, tengo la inclinación, pero me abstengo de darle paso a esa inclinación. Y yo quiero decir de que todos los seres humanos tenemos inclinaciones. Otra vez, por eso hay ladrones, ¿no es cierto?, en la cárcel. Por eso hay personas que han abusado, por eso hay todo tipo de personas. Alcohólicos, drogadictos, adúlteros, hay todo tipo, aquí lo dijo, chismosos. Y digo, perdóname, pero yo creo que ahí todos entramos, ¿no? Yo siento que todos hemos dicho, aunque sea una mentira blanquita, pero yo creo que todos entramos ahí, o casi todos, no sé, ¿verdad? Pero la palabra de Dios lo dice claramente. Después de ese pecado sexual vinieron un montón de inclinaciones pecaminosas en el ser humano. Nos hicimos calumniadores, enemigos, insolentes, soberbios, arrogantes, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, quiero decirlo en este momento, todo eso se llama pecado.
fue pecado en la creación y sigue siendo pecado hoy. El que tengamos una inclinación no significa que tenemos el derecho de hacer la maldad. Por favor, alguien que diga amén. ¿Estamos de acuerdo con ello? Porque lo está diciendo claramente la palabra de Dios. Así es que yo sé que es bastante lo que te estoy compartiendo, pero déjame ir un poquito inclinándome hacia allá el aterrizar el avión. ¿De acuerdo? ¿Por qué la justicia de Dios fue necesaria? ¿Por qué era necesaria la justicia de Dios? ¿Por qué era necesaria? Porque el ser humano, desde la creación del ser humano, el ser humano escogió vivir en la mentira y rechazar la verdad de Dios. ¿Por qué era necesario que Dios manifestara su justicia? Porque el ser humano ha escogido vivir en la mentira. Ya le mandé la señal allá a cabina, pero todavía no llega la señal. Porque el ser humano ha escogido vivir en la mentira. En otras palabras, el ser humano ha decidido negar a Dios. El ser humano ha decidido ser idólatra. Y el ser humano ha decidido pervertirse, y no quiero decir solo sexualmente, pero pervertirse de todas las diferentes inclinaciones de las que ya mencionó Pablo. El ser humano decidió vivir en pecado. Y algunos de nosotros desafortunadamente practicamos algunas cosas pecaminosas en algún momento. Pero gracias a Dios por su amor y por su gracia, ¿no es cierto? Gracias a Dios, porque ¿sabes qué? Cuando nosotros decidimos cometer pecado, cuando nosotros decidimos vivir en la impiedad, cuando nosotros decidimos vivir en la maldad, es importante que tú lo recuerdes, Dios refrena su gracia para con nosotros. Dios no premia el pecado nunca. Con todo respeto para esta comunidad que se llama, bueno, no sé si es comunidad, no creo que sea comunidad. Más bien son personas de la LGTBQ y como 50 diferentes nuevos géneros que hay ahora. Son un montón de nuevos géneros. Antes era lesbianismo, homosexualismo. Ahora hay como 50 diferentes géneros. Es pecado. Y Dios refrena su gracia ante todo ello. Dios refrena su gracia ante toda la maldad que el ser humano decide hacer. Cuando el ser humano decide negar a Dios, ser idólatra, pervertirse con todo tipo de inclinaciones o con cualquier inclinación pecaminosa, la ira de Dios significa que Dios refrena su gracia ante la impiedad y la maldad humana. Porque Él mismo lo estableció claramente. Él mismo dijo claramente dos cosas importantes. Él mismo dijo en Génesis capítulo 1, no lo busques, escúchame nada más. Génesis 1:27 y Génesis 2:24 dice que creó Dios pues al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Hombre y mujer los creó. Solamente hombre y mujer los creó. Solamente creó hombre y mujer. No creó hombre, mujer, homosexual, lesbiana, que todas estas otras cosas, transgender. No creó tampoco todas estas demás cosas de queer, de undecided y no sé cuántas otras, como digo, más de 40 diferentes. Exactamente, en general es esa la definición, ¿verdad? Non-binary significa que no creen en que Dios creó solamente el hombre y la mujer. Rechazaron la verdad de Dios y no tienen excusa, no tenemos excusa, nadie tiene excusa. Por lo tanto, dice la Escritura, el hombre dejará a su padre y a su madre, al hombre y a la mujer, a papá y a mamá, no a papá y papá y a mamá y a mamá, no, el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta es la verdad de Dios. La verdad de Dios no es que dos hombres puedan ser maridos o dos mujeres tengan que ser esposas. Yo me siento súper incómodo cuando compañeros del trabajo me dicen, hey Carlos, ven, I'm going to introduce you to my husband. O sea, un hombre viene y me dice, te voy a introducir a mi marido. O una mujer me dice, hey, te voy a presentar a mi esposa. Porque obviamente han decidido vivir una mentira.
No. Es como el ladrón, ¿verdad? Que me diga, hey, acabo de robar un banco, te invito a comer, vamos a comer bien rico los dos ahorita en este momento, con el dinero del robo. ¿No? ¿El qué? Sí, pues sí, 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 es difícil eso, es difícil, es triste y es difícil. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios dice claramente, por favor recibe la palabra de Dios, recibe la verdad de Dios. Dice la escritura, porque de tal manera, es más, ¿por qué no lo lees conmigo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga o más tenga vida eterna. Decidieron cambiar la verdad de Dios. El ser humano en general decidió cambiar la verdad de Dios. ¿Por qué cosa? Por la mentira. Pablo dice un poquito antes, como lo dije yo al principio, que Dios crea un camino de salvación. Pablo dijo antes, y esto es la verdad de Dios también, que Dios creó un camino de salvación. Dijo Pablo en el capítulo 1, versículo 16 y 17 de esta epístola a los Romanos: a la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles, es decir, nosotros. De hecho, en el evangelio, la justicia que proviene de Dios, fíjate, la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se revela para los creyentes a través de ¿qué cosa? A través de la fe. Cuando la escritura dice que el justo vivirá por la fe, lo que está diciendo es que cuando tú recibes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, delante de los ojos de Dios, aunque hayas cometido pecados, delante de los ojos de Dios eres justo. ¿Me doy a entender? Delante de los ojos de Dios eres justo. No importa quién quiera que seas, no importa las maldades que hayas hecho, no importa los pecados que hayas hecho, cuando venimos en arrepentimiento delante de Dios, el Señor nos hace justos. Y qué bonito sentirse en paz con Dios, ¿no es cierto? Qué bonito es tener ese gozo de Dios, ¿no es cierto? Esa paz de Dios, esa bendición de Dios. Te lo voy a decir de esta manera, lo he dicho muchas veces. Estábamos en la iglesia donde pastoreábamos antes, donde íbamos con Marcelo, ahí en Westminster. Y estaban mi hijo pequeñito, el Abdiel, jugando fútbol con otros niños de la iglesia. Y hace cuenta que están jugando fútbol aquí afuera en el patio. Y de este lado estaba una mesa que la iglesia de inglés había puesto café para cuando ellos salieran tomaran cafecito allí. Y los muchachitos están jugando fútbol allá. Y mi hijo Abdiel le pega la pelota y le pega bien duro. ¿Y a dónde crees que se fue la pelota? Directito a la cafetera. Les tiró todo el café ahí en la mesa. Ahí por ahí llega un niño corriendo: pastor, pastor, su niño quebró el café de los güeros, de los gringos, me dijo, así me dijo. Que ahí voy corriendo como papá. Les pregunto, ¿era culpable mi hijo, sí o no? ¿Hizo algo mal mi hijo? Pues fue un accidente, ¿verdad? Fue un accidente, pero digo, ¿era culpable de algo? Pues sí, quebró la cafetera de ellos, ¿no es cierto? Pero como buen papá, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué harían ustedes? Oh, pues sí, comprar otra. Yo fui rapidito, le dije al pastor: pastor, no se preocupe, yo le voy a traer una cafetera nueva la próxima vez. No le dije eso, ¿verdad? Porque me iba a decir que, pero bueno, me iba a mandar a Home Depot por un tubo, yo creo. Pero ¿sabes qué me dijo el pastor? Me dijo: Carlos, no te preocupes, fue un accidente, todo está perdonado. Todo está perdonado. Fui con mi hijo, le dije: mi muchacho, fue accidente. ¿Sabes qué dijo el pastor? Todo está perdonado. Yo le dije: si hay que pagar, yo pago. ¿No es cierto? Como papá. ¿Había cometido algo que le afectó a otro? Sí. Pero después de que el pastor dijo todo ha sido perdonado, ¿mi hijo ya tenía culpabilidad de algo? No. Ya estaba completamente libre de la responsabilidad de lo que él había hecho, ¿no es cierto? Así es cuando venimos delante de Dios. Si nosotros cometimos un pecado, si nosotros caímos en alguna maldad, si nosotros caímos en la impiedad, pero venimos delante de Dios y le decimos: perdóname, papá, perdóname, Padre. ¿Qué me dice el Señor? A lo mejor me va a decir lo que le dijo a la mujer que fue encontrada en adulterio, ¿no es cierto?
A lo mejor me va a decir, tus pecados son perdonados, vete y no peques más. ¿No es cierto? Y qué bonito cuando somos perdonados. ¿Alguno de ustedes se ha peleado con un ser querido? Y la situación se pone bien incómoda, ¿no es cierto? ¿Se han peleado con alguien alguna vez? ¿O nomás yo soy el peleonero? Nomás yo, porque nadie dice nada. Creo que nomás yo soy el peleonero. Me he peleado con esta mujer que está aquí, mi esposa. A veces sí. A veces no son pleitos. Pero qué bonito cuando podemos tener reconciliación. Qué bonito cuando podemos pedirnos perdón. Ahora imagínate cuando le pedimos perdón a nuestro Padre Celestial, que es un Dios lleno de gracia, que es un Dios lleno de amor. Hay regocijo, hay fiesta en el cielo, exactamente, cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra de Dios. Dios creó un camino de salvación, y cuando pones toda tu fe en nuestro Dios, el Señor extiende sus brazos, como el Padre abrazó al Hijo pródigo. Y cuando el Hijo pródigo le dice, papá, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, el Padre solamente lo abraza, le extiende sus brazos de amor. Le extiende sus brazos de amor y le hace fiesta, ¿no es cierto? Le extiende sus brazos de amor. Quiero decirte, iglesia, que es importante que cambiemos la mentira por la verdad de Dios. Si hay algo que nos invita a la palabra de Dios, es cambiar la mentira, nuestra mentira, la mentira que nos dicen los medios de comunicación, la mentira que nos hemos creído desde que éramos pequeñitos, de que no somos dignos delante de Dios, o de que así nos hizo Dios y así vamos a ser siempre. Esa es una mentira. La mentira de que bueno, mi papá fue alcohólico, yo también lo voy a hacer. O de que mi papá hacía esto, yo también lo voy a hacer. No vivas en esa mentira, vive en la verdad de Dios. Dios es un Dios que te ama, Dios es un Dios justo, y Dios te anima a recibir su amor y su gracia. Amén. Quien quiera que seas, Dios te invita a recibir su amor y su gracia. No te creas las mentiras que el enemigo te dice. No te creas las mentiras que a veces tu conciencia te dice, que no eres digno, que no lo hagas, que no estés allí, que no vayas. ¿Para qué vas con los aleluyas? ¿Para qué vas con los fanáticos? ¿Para qué vas con los hermanitos separados? ¿Para qué vas con ellos? No te creas nada de esas mentiras. No te creas. Cambia la mentira por la verdad de Dios. Amén. Ponte de pie, vamos a orar para concluir, ¿te parece? Y te quiero animar a que recibas el amor de Dios, que recibas la gracia de Dios. Quiero decirte que tal vez mi hijo no se acuerde, pero estaba bastante preocupado mi hijo cuando quebró la cafetera. Era un niño, obviamente estaba bien preocupado. Lo abracé a mi muchachito, le dije, todo está bien. Lo abracé con todo mi cariño. Todo está bien, Abdiel, todo está bien, mi muchachito. Todo está bien, todo está bien. El pastor dijo, no hay ningún problema, todo es perdonado. Nosotros compramos otra cafetera, todo está bien. Lo abracé, lloró un poquito mi hijo, pero sintió paz, ¿no es cierto? Sintió sanidad en su corazoncito, sintió paz. Yo quisiera animarte que sientas esa paz de Dios, que Dios te ama, Dios te ama. Recibe su gracia, recibe la verdad de Dios. Dios te ama. ¿Por qué no cierras tus ojos y oramos? Amén. Padre, gracias, porque tú quieres que tengamos una enseñanza saludable, para que tengamos una vida saludable. Tú quieres, Señor, que cambiemos la mentira de que así fuimos hechos y así vamos a vivir. La mentira de que yo nunca podré cambiar. La mentira de que podemos estar en la maldad sin que nos haga daño. No, Señor, ayúdanos a cambiar la verdad. Ayúdanos a cambiar la mentira por tu verdad. Tu verdad es que tú nos amas. Tu verdad es que tú nos creaste. Tu verdad es que tú eres un Dios justo, que tú eres un Dios fiel, que tú eres un Dios santo, y que tú esperas que nosotros, tus hijos, también seamos fieles, justos y santos. Que vivamos bajo los dulces brazos de nuestro Padre Celestial.
Abraza a tus hijos, abraza a tus hijas que están aquí presentes, a los que nos miran por YouTube, a los que nos mirarán en el futuro. Abrázales. Abrázales, Espíritu Santo, ayúdales a cambiar un estilo de vida bajo la mentira por un estilo de vida bajo la verdad de Dios. Tú nos hiciste hombre y mujer, tú nos hiciste dignos, tú nos hiciste con la capacidad de pensar, de sentir, con la capacidad de caminar contigo y con la capacidad de arrepentirnos y de recibir tu dulce amor. Abrázanos con tu gracia, recibimos tu gracia, recibimos tu amor en este momento. Padre, gracias. Recibimos tu gracia, recibimos tu amor. Decidimos vivir bajo tu verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos y decimos juntos: amén, 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 amén. ¿Por qué no recibes la bendición de Dios? Extiende tus manos al cielo, recibe el amor y la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz a ti, a tu familia, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, hasta 1000 generaciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y decimos juntos: amén, amén. Gracias, Señor. Dale un aplauso al Señor por su gran amor por nosotros. Amén. Gracias, Señor. No te vayas, abraza al que está a un lado, bendícelo, salúdale, deséale una semana bendecida. Amén.